Oigan, pues déjenme les cuento. Dime. Buenísimo, gracias. Déjenme les cuento que tengo el placer de conocer a estas increíbles 6 personas. Gracias, sí, somos seis, sí, somos seis. Gracias a muchos eventos que hacemos, que hacemos, yo ni inventado, que hace la Cámara de la Diversidad de Colombia. Como les digo yo a todos mis comadres y compadres de este panel, en México tenemos un dicho que es, nos vemos en un punto medio, pues el punto medio de Latinoamérica definitivamente es Bogotá, ¿no? Entonces, quisiera presentarles también porque justo Adrián Russo es el coordinador de Pride Connection Uruguay, pero también es el presidente de la Cámara de Comerciantes LGBT más de Uruguay. Cuéntanos un poquito de la Cámara, Adrián. Bueno, primero, gracias por la invitación y saludar y felicitar obviamente por este mega evento a todo el equipo de Pride Connection México. Bueno, Uruguay en el 2015 fue que formamos la entidad Cámara de Comercio y Negocios LGBT del Uruguay. Cumplimos hace poquito 7 años. Acabamos de hacer nuestra 7ª conferencia anual que se suma a lo que es el Summit de Pride Connection. La verdad que contentos de poder o tener el privilegio de vivir en uno de los países más avanzados en temas LGBT en el continente, en nuestro continente. Y para nosotros lo fundamental es trabajar por y para los derechos económicos de la comunidad LGBT más en nuestro país y sumarnos obviamente a la red global de cámaras de comercio a nivel mundial y a todos los Pride Connection de Latinoamérica, entendiendo de que la unión hace la fuerza y creo que es la manera de que tenemos que trabajar. Muchísimas gracias, Adrián. Voy a pasar de este lado para presentar a una mujer que admiro muchísimo, querida, bella, porque ella siempre me dice bello. Dayan Rodríguez, además de ser la coordinadora general de Pride Connection Ecuador, también es la presidenta de la Cámara de Comerciantes LGBT de Ecuador y, debo decirlo, presidenta es algo que necesitamos más. Para todas las mujeres que nos están viendo en video, que están aquí en la audiencia, no tengan miedo a levantar proyectos, como lo está haciendo mi queridísima Dayan. Dayan, cuéntanos sobre la Cámara de Comerciantes LGBT de Ecuador. Gracias, querido Alberto. Nuevamente agradecerte por la invitación. A mí, a mis compañeros que conozco de la red Pride Connection, también de las cámaras. Para mí es muy importante estar en estos espacios, justamente como lo acabas de mencionar. Las mujeres cis y las mujeres trans tenemos, bueno, digamos a nivel regional poco acceso, sin llegar a la victimización, pero sí ha sido un poco complicado, pero en todo caso creo que de eso se trata, ¿no? De ir en contra de la marea, de repente en los espacios donde no estemos, estar siempre presente. Entonces, eso primero. Segundo, me siento muy contenta nuevamente estar aquí en México, me parece un país muy lindo, es hermoso. De hecho, compartimos mucho de la cultura y de hecho, quiero mencionarlo, se parece mucho a la cultura quiteña en Ecuador, por incluso el clima, el comportamiento, etcétera, etcétera. Y yo siempre en Ecuador digo, yo soy guayateña, o sea, de Guayaquil y de Quito, quiteña. Entonces ahora soy ecuamexicana, algo así por el estilo, pero me encanta en serio. Eso por un lado, y por otro lado también mencionar que sí, nació Pride Connection en el año 2020 en Ecuador. Fue justamente a partir de la iniciativa que tuvimos dentro de la Cámara de trabajar en temas de diversidad. Quisimos justamente relacionarnos con el resto de la red de Pride Connection. Iniciamos una relación y conversa justamente con Pride Connection Chile, que prácticamente nos dio unos parámetros de funcionamiento general. Entonces eso nos permitió hasta el día de hoy estar aquí. Nuevamente agradecerte, querido, por la invitación y también contenta de compartir el panel con grandes personalidades de la red de Pride Connection y también de las cámaras. Muchísimas gracias, Dayan Rodríguez, presidenta de la Cámara de Comerciantes LGBT de Ecuador. Y ahora pasando a lo que les digo de ni tú ni yo nos vemos en Bogotá, quiero decirles que de no ser por Eduardo Ramos aquí presente y también por Felipe Cárdenas, presidente de la Cámara de Comercio, de la Cámara de la Diversidad de Colombia, y Eduardo, que es el director ejecutivo de la Cámara, yo no habría conocido a estas grandes personas, ¿no? A todas ellos y ellas les conocí en el WeTrade. Eduardo, cuéntanos, la Cámara acaba de cambiar de nombre, ahora es la Cámara de la Diversidad
de Colombia. Cuéntanos de este gran paso que están dando después de 10 años, además. 10 años. Sí, gracias a todos. Pégate bien el micrófono. Perfecto, muchas gracias. Sí, Alberto, en primer lugar, bueno, agradecerte tu amable invitación. Para nosotros es un honor tenerte año tras año en nuestro evento. Tú sabes que Colombia es tu casa y es la casa de todos ustedes. La Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia surgió hace 10 años. Este es nuestro año número 10 y a raíz de esto nos sentamos a hacer un ejercicio mucho más profundo sobre cómo plantearnos 10 años más. Y descubrimos, o mejor entendimos, que muchas de las empresas afiliadas, más de 220 de las más grandes empresas del país, hablaban del tema LGBT, por supuesto, hace falta fortalecerlo, pero también hablaban de los diferentes tipos de diversidad presentes en la compañía y entendimos un poco el tema de la transversalidad de la diversidad como una manera de fortalecernos, es decir, de entender que el ser humano debe ser entendido en su conjunto, analizado en su conjunto. Por eso decidimos evolucionar con el nombre de Cámara de Comerciantes LGBT a Cámara de la Diversidad, para poder apoyar a otros grupos minoritarios, otros grupos poblacionales muy necesitados en Colombia y abrir nuestras herramientas de empleo, de emprendimiento, de fortalecimiento en formación y sensibilización a estos otros grupos, muchos de ellos que comparten también diversidad en su orientación sexual e identidad de género. Este hecho nos hizo cambiar el nombre y cambiar la estrategia por completo. Y aquí estamos. Muchas gracias. Totalmente la importancia de la interseccionalidad cuando hablamos de diversidad e inclusión, amigos, amigas y amigues. Muchísimas gracias a ti, Eduardo, por venir y honrarnos en este panel, a todos ustedes en este 7º Summit de Pride Connection México. Seguimos de este lado, Diego Tomasino, eres un caso que me encanta porque eres argentino, vives en Miami y llevas Pride Connection Panamá y además, déjenme les cuento que Diego tiene un libro que yo tengo firmado de mano, porque es mi amigo personal, sobre la importancia de que las empresas se metan a la diversidad y de la inclusión. Cuéntanos, Diego, ¿qué hacen desde allá y qué onda con tu libro? Gracias, Albert. Bueno, es verdad, soy bastante diverso y nadie entiende nada. O sea, nadie entiende por qué un argentino lleva el capítulo de Pride Connection Panamá, por qué vive en Miami. Y yo creo que es la pregunta que a veces me hago, ¿por qué estoy liderando Pride Connection en Panamá? Y fue por un tema de meterle ganas, meterle ganas a algo que da mucho miedo. Panamá, a diferencia de otros países, todavía no está avanzada en temas de derechos de la comunidad LGBTQ. Entonces, cuando no tenés un marco legal, es muy difícil que la gente se anime a cambiar y sobre todo que empiece a cambiar el inconsciente colectivo en lo que respecta a cómo nos ven en la comunidad. Entonces yo dije, bueno, en el 2000, Pride Connection había arrancado en 2017 y no funcionó porque era un ego de empresas, de las 4 empresas que lo habían traído. Y en 2019 yo agarro la coordinación bajo el paraguas de Convive Panamá, una fundación. Siguiendo un poco el modelo de Emilio, que también me guió mucho en ese momento. Dije, bueno, a darle con todo. Y logramos pasar de 5 empresas a casi 40 hoy por hoy. Ahora el jueves tenemos nuestro congreso en Panamá. Y todavía mi principal desafío es hacer que panameños y panameñas se involucren con este tema. Incluso el resto de las personas que están en Pride, tengo una persona panameña. Las otras son venezolanas o colombianas. Entonces es como, hay que romper esos tabús. Y eso también me llevó un poco a escribir el libro. En la pandemia, como había un poquito más de tiempo libre y no salía tanto, dije, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a escribir. Porque otra realidad es que el mercado latino, el mercado en español, tiene muy pocos temas de diversidad e inclusión. No hay bibliografía. La escritura queer está todavía muy incipiente en Latinoamérica, si bien están saliendo autores, cada día más autores, y me encanta entrevistar autores nuevos y autoras nuevas en estos temas, pero digo, bueno, necesitamos una guía básica, porque también siempre estamos hablando de empresas multinacionales, regionales, pero ¿qué pasa con las empresas locales? Que es donde están los verdaderos desafíos, que son esas personas que se levantan cada día y van a trabajar una pyme. Una pyme que ni se les ocurre pensar en una política de diversidad e inclusión, de entrar en un Equal Right Campaign, o sea, de hacer una encuesta, un survey. Entonces digo,
bueno, vamos a poco. ¿Cómo empezamos desde cero, sin presupuesto? Que eso es algo también, es un desafío. Pero digo, bueno, ahí va. Creo que ahí vamos construyendo. Creo que también las alianzas con otros países de Latinoamérica son claves. Ir conociendo gente que trabaja en la inclusión y de todos los tipos, ¿no? Hoy por hoy creo que estamos hablando más allá de la comunidad LGBTQ+. A veces tenemos que hablar de comunidades, porque no es lo mismo trabajar con personas gays que personas lesbianas, que personas trans, que personas queers, no binarias. Entonces, trabajar también lo que es la interseccionalidad de otras minorías, que yo siempre digo, hoy por hoy las minorías son las mayorías. Tenemos que empezar a cambiar el enfoque que tenemos, porque, chau, o sea, hoy nosotros y nosotras y nosotros estamos gobernando el mundo. Entonces hay que llevarlo, hay que estar sin miedo, hay que ser auténticos en lo que hacemos. Y bueno, y allá vamos, ¿no? Y por esto son estos eventos que son geniales. Y gracias, Albert, otra vez por la invitación. Estoy chocho, es como un Disney para mí esto, así que... Me encanta, vamos a gobernar el mundo, amigos, amigas y amigues. Personas LGBT al poder, a puestos de decisión. Y pasando, les quiero dar antes de introducir a nuestro otro participante, quiero darles un consejo que creo que les puede funcionar toda la vida. Y yo lo he aprendido a la buena y a la mala. Y es que cualquier proyecto que ustedes creen, con todo el corazón, créanme, el corazón no es lo suficiente, ¿ok? Hay que introducir el cerebro, ¿ok? Si no tomamos decisiones frías, si no tenemos un proyecto pensado, puede ser que fracasemos. A veces el corazón no es suficiente. Y por ello quiero introducir a Emilio Maldonado porque, wow, o sea, me encanta porque Emilio es coordinador de Pride Connection Chile y además es presidente, director general de una fundación que se llama... Sí, de una consultora que se llama Factor Diverso, que pertenece a una fundación en Chile, la Fundación Iguales, sí. Y justamente Emilio, cuando hablábamos en las reuniones de los Pride Connections del mundo, fue el primer Pride Connection México en consolidarse como una entidad ya más estructurada, justo como lo estamos haciendo ahora en México. Y para mí es justamente eso, no hacer las cosas solo con el corazón, porque el corazón no es suficiente, principalmente en la financiación, queridos amigos y amigas de marcas. Sigan financiando Pride Connection México y Pride Connection de todos los países. Cuéntanos, Emilio, ¿cómo es la relación entre esta fundación y Pride Connection Chile? Sí, bueno, primero, obviamente, muchas gracias por estar acá. Ha sido un día largo para muchos, me imagino que han estado todo el día, así que se agradece que estén aquí todavía escuchándonos. Muchas gracias, Alberto, por esta invitación. Y al igual que Adrián, en el caso de Chile, la legislación nos acompaña bastante. En el último tiempo, Chile se ha puesto al día en lo mínimo, en el marco legal mínimo que se espera para proteger en algo a la comunidad LGBTIQ+. Pero en el 2015, cuando nació el pre-Pride Connection, porque era una red pero no se llamaba Pride Connection, las empresas no estaban al mismo nivel. O sea, la ley, la sociedad estaba avanzando rápido, el marco legal estaba corriéndose rápido en Chile, pero las empresas seguían gestionando personas como en el siglo XX. Y eso la verdad que a mí me rompía las pelotas, perdón, pero no podía creer que las personas de la comunidad LGBTIQ+, tuviéramos que seguir escondidos en el espacio de trabajo. O sea, afuera en la calle totalmente, no totalmente, pero mayormente visibles, un poco mayor de seguridad, poder salir a marchar, poder vernos, representarnos en series de televisión, en todo, pero en el lugar de trabajo teníamos que seguir como en pausa entre las 8 y las 5 de la tarde o las 6 de la tarde, porque el lugar de trabajo pero implícitamente nos invitaba a ser otras personas, ¿no? A hacer una hoja en blanco, neutro, entre que no podíamos contar lo que hicimos el fin de semana o la noche anterior, con quién estábamos saliendo. O sea, el resto podía compartir su vida y nosotros no. Y fue entonces desde la Fundación Iguales, que es una ONG en Chile que promueve la igualdad de derechos de todas las personas, pero obviamente el particular foco en la comunidad LGBTIQ+, decidimos meternos en el mundo del trabajo, que es donde pasamos la mayor parte del tiempo. O sea, no sacábamos nada con tener matrimonio igualitario, poder adoptar, si vamos a pasar 8 o 10 horas, porque la verdad que en los lugares de trabajo pasamos mucho tiempo, siendo otras personas. Y ahí creamos una mesa de trabajo, por eso digo el pre o el proto Pride Connection, con 10 empresas, 10 grandes empleadores, y decidimos que lo íbamos a transformar en una red, que lo íbamos a llamar Pride Connection, porque ya había nacido Pride Connection acá en México,
pero con el fin de entregarle herramientas a los gestores de diversidad e inclusión para desarrollar estos programas en los lugares de trabajo. Porque que los lugares de trabajo no lo gestionaran no era por maldad, no era porque no quisieran hacerlo, es porque no sabían hacerlo. No tenían las herramientas o a veces el conocimiento o el de dónde aprender. Y Pride Connection nació, al menos en Chile, como un plan de formación continuo, tanto para los gestores de diversidad e inclusión como para los colaboradores en general de cada una de las organizaciones. Y ese, al menos para nosotros, nuestra experiencia, ha sido una clave del éxito, que cada año vamos entregando nuevas herramientas para que esas personas puedan aplicarlas a sus lugares de trabajo y volver esos lugares de trabajo realmente atractivos para la llegada y la retención del talento de la comunidad LGBTIQ+. Me encanta, me encanta. Creo que están haciendo increíble en Chile. Son un role model que tomamos aquí en Pride Connection México y por lo que escucho, muchos de nosotros, ¿no? Y bueno, amigos, para nuestro último panelista acá, quiero decirles que todas estas cámaras, digo, a lo mejor me meto en problemas, espero que no, pero según tengo entendido, todas las cámaras son independientes, pero reciben muchísimo apoyo de un organismo internacional bien importante que quiero que conozcan a todos los panelistas acá, que es el National Gay, el LGBT Tourism and... Te digo que tú lo digas, que bueno, es como la Cámara de Comerciantes LGBT de Estados Unidos. Cuéntanos un poco de ello, Erasmo. Gracias, Alberto, y muchísimas gracias por la invitación. En efecto, yo trabajo para la Cámara LGBT de los Estados Unidos, más conocida como NGLCC, y soy el director de la división global. En mi rol como director de esta división, tengo el honor de trabajar con cámaras LGBT de comercio fuera de los Estados Unidos, incluyendo la de Colombia, la de Ecuador, la de Uruguay y muchas otras más. En realidad tenemos 25 cámaras afiliadas. Como mencionó Alberto, cada una de estas cámaras es una entidad independiente de NGLCC y independiente la una de la otra también. Nuestro objetivo es el de apoyarles en diferentes aspectos, en diferentes iniciativas, las cuales ya hemos implementado en los Estados Unidos. NGLCC lleva 20 años de fundación y pues creo que hemos aprendido una que otra cosa sobre el manejo de una cámara de comercio LGBT, cómo trabajar con las diferentes corporaciones internacionales, sobre todo en el tema de proveeduría diversa y en el tema de empoderamiento para empresarios y empresarias LGBT. Y en ese aspecto trabajamos con las cámaras internacionales, pues nuevamente apoyándoles, compartiendo diferentes lecciones aprendidas, mejores prácticas, sobre todo estas iniciativas que ya hemos implementado con éxito en los Estados Unidos. Otra de las iniciativas en las cuales también las estamos apoyando es en el diseño y lanzamiento de su propio programa de certificación oficial para empresas LGBT. Y pues en estos momentos estamos trabajando con la Cámara de Colombia, con la Cámara de Uruguay, la Cámara de Brasil, la Cámara de Argentina, la Cámara de Sudáfrica, si no me equivoco, justamente apoyándoles en el diseño y lanzamiento eventual de sus propios programas de certificación para empresas LGBTIQ+. Eso es todo. Me encanta, me encanta. Había amigos, amigas, amigues. Creo que a mí uno de los organismos, y va a sonar muy chistoso, pero hay un organismo a mí me empoderó de manera internacional como no tienen idea, ¿no? Yo me volví conferencista internacional gracias a un organismo que es la Cámara de la Diversidad de Colombia y siempre se lo he dicho a la Cámara de la Diversidad de Colombia, me tratan mejor a mí como un emprendedor mexicano que cualquier organismo en México. Entonces la primera pregunta va para quien quiera responderla. ¿Cuál es o qué pueden hacer las cámaras por aquellos emprendedores y emprendedoras LGBT que nos están escuchando, por aquellos dueños y dueñas de empresas LGBT, pymes, que se puedan acercar a ustedes? Cuéntenos, ¿qué proyectos tienen? ¿Cómo les ayudan? ¿Cómo los hacen crecer? Como ustedes me han hecho crecer a mí, querido Eduardo. Cuéntanos. Bueno, muchas gracias. Respondo yo de primero, mientras ustedes piensan una mejor respuesta, por supuesto. Y que gane la mejor. Por supuesto. Bien, en la Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia tenemos un programa enfocado a pequeñas empresas y medianas empresas del país. Es un programa
auspiciado y creado por la Cámara LGBT de Estados Unidos, que se llama Programa de Proveeduría Diversa Internacional, que permite apoyar, primero, mapear, conocer cuáles son esas empresas, esos emprendedores y esos empresarios ya constituidos que pertenecen a esta comunidad, mapear cuál es su línea de negocio, su sector económico, cuál es el estado en el que se encuentra su negocio y cuáles son sus necesidades. De esa manera los apoyamos de una manera más puntual, de una forma más puntual. Les ofrecemos servicios de relacionamiento, de crecimiento, de formación y los relacionamos a través de este programa de proveeduría diversa con encargados de compras, de procurement de grandes compañías en el país. Hoy contamos con una base de datos, un muy buen número de emprendedores y empresarios a nivel nacional que están en una base de datos y que esa base de datos es compartida con departamentos de grandes empresas, de compras en grandes empresas, para que puedan participar en procesos de contratación, licitación y demás. Y un segundo camino que tenemos para el apoyo a emprendedores y a empresarios está constituido hace un par de años y son las ruedas de negocio incluyentes. Hemos creado un sistema por el cual en 6 ciudades del país realizamos una vez al año una rueda de negocios donde podemos sentar a emprendedores y empresarios de la región con empresarios grandes y encargados de compras de grandes empresas para que puedan conocerse, conocer sus productos y servicios y entablar una relación directa de manera inmediata para poder fortalecerse comercialmente y abrir nuevos mercados. Esas son 2 herramientas con las que contamos actualmente en la Cámara de Colombia. ¡Pum! Dice Eduardo. A ver, ¿quién es la cámara que quiere decir que más proyectos tiene? Veo a Adriana así como de challenge accepted. Sumado a lo que dice Eduardo, creo que las cámaras tenemos que fomentar este trabajo en coronarlo con un proyecto de ley, ejemplo en Uruguay, de lo que veníamos hablando con la Cámara de Estados Unidos, bueno, con todas las cámaras, pero sobre el programa, entendíamos que el certificar empresas o proveedoras diversas era para nuclearlos también a proveedores o a empresas corporativas o de gran porte nacionales e internacionales en Uruguay. Ahora bien, la realidad, como decía Eduardo, sobre todo en la Cámara de la Diversidad, pasa por qué pasa con las empresas minoritarias que no son solo LGBT, sino aquel ejemplo, nosotros trabajamos con la red de empresas inclusivas en Uruguay que trabajan con las personas, por la empleabilidad de las personas con discapacidad. También trabajamos con un grupo que son personas migrantes en nuestro país, que hay mucho en todos los países y que vamos cambiando muchas veces de países. Y también pensando en una población como la de Uruguay, que también es fuerte, la población afrodescendiente. Y aquí vamos a un proyecto de ley que esperemos se apruebe en esta legislatura o en la legislatura que viene, que ya lo hemos conversado incluso en el evento, que se llama Compras Públicas, ¿no?, de proveedores minoritarios. O sea, cómo garantizar que, ejemplo, un 10% de las compras públicas tengan que ser de proveedores minoritarios. ¿No? Entonces acá, cuando nosotros planteamos la ley, dijimos no pueden ser solo empresas LGBT+. Porque cuando hablamos de proveedoras minoritarias también tenemos que pensar en las madres jefas de hogar, ¿no? O los padres jefes de hogar, o aquellas empresas con personas afrodescendientes, personas migrantes. Entonces nos unimos varias cámaras o organizaciones para poder sacar este proyecto de ley. Por lo que sabemos, tiene gran apoyo de todo el espectro político, tanto los partidos de gobierno, que es una coalición, como la oposición, para poder sacar esta ley. Eso facilitaría, porque podríamos apoyarnos en otro organismo público, que son el fomento de las nuevas MIPYMES, y si a eso le sumamos que hicimos un convenio con un banco estatal que maneja microcréditos para nuevas empresas, ¿no?, que es desde el microcrédito para poder inscribir a la empresa legalmente o como para los primeros capitales de giro, como para compra de mercadería o compra de insumos para poder fabricar
los productos en su negocio. Entonces, estamos como cerrando el abanico con el apoyo del Banco Estatal con una tasa muy pequeña, pero sobre todo para poder seguir haciendo crecer y que más personas puedan pensar en tener sus propias empresas, tenemos que llegar a esa ley de compras públicas minoritarias. Tan importante el financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, definitivamente. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Dayan, cuéntanos. Cuéntanos Bueno, sobre la Feria de Empleo, que estuvo increíble. Bueno, gracias, sí. Creo que la Cámara y Pride Connection en Ecuador son básicamente nuevos en la región y estamos justamente aprendiendo de toda la relación que mantenemos en este momento con nuestros aliados a nivel Latinoamérica y por supuesto en Estados Unidos, ¿no? De hecho, Pride Connection Ecuador, en acompañamiento por supuesto y coordinación con la Cámara, realizó la primera feria, bueno, ya le decimos trabajo LGBT+, acá le dicen empleo LGBT, entonces entendamos que en cada uno de nuestros países cambian pequeñas palabras, pero que en todo caso convocó no la cantidad de empresas que vemos aquí en este espectacular Pride Connection México. Allá tuvimos cerca de 8 empresas que para empezar justamente con esta feria en un país, primero pequeño, segundo andino, tercero conservador, realmente fue significativo. De hecho, estuvieron también autoridades del Estado, de algunas carteras de Estado, embajadas también, y eso nos permitió entender que hemos arrancado positivamente en el país con la inclusión laboral LGBT+. Y creemos que justamente vamos a ir creciendo. Ustedes tienen la 7ª feria aquí y es espectacular y nosotros obviamente avisoramos que poco a poco vamos a ir creciendo, pues, ¿no? Eso por un lado con respecto a la feria de Pride Connection en Ecuador y espectacular aquí, de hecho me llevo muchas ideas de Pride Connection México que ojalá en un futuro la podamos implementar. Y por otro, en relación al emprendimiento de lo que hablas, justamente también hemos adquirido experiencia justamente a partir del programa de la propia Cámara de Estados Unidos que tiene la proveeduría diversa. Poco a poco hemos estado ensayando durante todo este tiempo, y le digo ensayos porque antes de lanzar un programa completo hay que hacer procesos de entrenamiento, de evaluación, de convocatorias, etcétera, etcétera, de estructuración, de diseño, metodologías, etcétera, etcétera. Entonces todo eso ya lo hemos hecho durante este año y vamos a lanzar justamente este programa que de hecho concluirá en el año que viene, en abril justamente, y vamos a tener la presencia de Justin Nelson, que es el presidente de la Cámara de Estados Unidos, con esta, allá no se va a llamar proveeduría diversa, justamente porque de repente en nuestros países, por lo menos en Ecuador, no entienden mucho la palabra diversa, y creo que lo conversé en algún momento, allá entienden diverso y diversidad a mujeres, pueblos y nacionalidades, y de hecho creo que por eso la Cámara de Comerciantes de Colombia cambió su nombre a diversidad, porque en Ecuador también se entiende que diversidad es mujeres, personas con discapacidad, indígenas, afrodescendientes y LGBT. Entonces por eso, en nuestro caso se va a llamar Emprende LGBT+, este programa de proveeduría diversa que es prácticamente una homologación gracias a las buenas prácticas y conocimiento que hemos tenido justamente de la Cámara de Estados Unidos y por supuesto del resto de cámaras, pues, ¿no? Y que apunta justamente a lo que estamos hablando en este momento, es al empoderamiento económico de aquellos emprendedores de la diversidad, porque más allá de alcanzar, por supuesto, los corporativos, también el enfoque de trabajo está relacionado enfáticamente al crecimiento y desarrollo de los emprendedores LGBT+. Eso, querido. Gracias. Me encanta y qué importante lo que dices, porque empoderar económicamente a los emprendedores y emprendedoras LGBT es darle empleo a las personas LGBT. Somos nosotros, nosotras y nosotres quienes les damos empleo a nuestra propia comunidad. Entonces, muchísimas felicidades. Erasmo, me encantaría escuchar también el punto de vista porque ustedes apoyan todos estos proyectos. Cuéntanos me encanta, gracias y háganlo más. ¿Por qué? ¿Qué ganan? ¿Qué pasa con ello? Sí, claro que sí. Bueno, primero que nada quiero mencionar la presencia de la Cámara LGBT de Comercio de Venezuela. Uno de sus fundadores nos acompaña en este día. Me olvidé de mencionarles, pero bueno, en efecto, la NGLCC comparte muchas de estas buenas prácticas, lecciones aprendidas y herramientas de 20 años de trabajo justamente en esta área, proveeduría diversa.
Nuestro programa de certificación es el único programa oficial que se encarga de certificar a empresas LGBT en los Estados Unidos. Hoy en día solo existen 3 programas de certificación oficial para empresas LGBT, incluyendo el Estados Unidos a través de NGLCC, Canadá y el Reino Unido. Y nuestro enfoque es obviamente compartir toda esta información, todas estas herramientas e iniciativas, pero también es el de conectarles a las cámaras afiliadas con las corporaciones internacionales que son asociadas a NGLCC. Hoy en día trabajamos con más de 400 empresas internacionales, las cuales buscan incrementar el número de proveedores LGBT a su cadena de suministros, no solamente a nivel nacional en los Estados Unidos, sino fuera de los Estados Unidos. Y es ahí donde nosotros, de cierta manera, funcionamos como un punto de encuentro para conectar a estas corporaciones internacionales con las cámaras de comercio que tienen ya esta lista de proveedores LGBT en su base de datos o en proceso de capacitar a empresas LGBT. Entonces, justamente esa es nuestra labor. ¿Por qué lo hacemos? Pues simplemente porque es nuestra misión, es nuestro objetivo, el de empoderar no solamente a las empresas, empresarios y empresarios LGBT en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. Compartir todo lo que sabemos, lo que hemos aprendido, y qué mejor que hacerlo con organizaciones que están alineadas a nuestros objetivos, a nuestra misión y a nuestra perspectiva del empoderamiento económico de las empresas LGBT a nivel internacional. Me encanta, porque eso tiene que ver justo con uno de los valores de Pride Connection México, que es la retribución. Cómo lo regresamos a la sociedad, y creo que hacen un estupendo trabajo. Muchísimas gracias. Ahora, amigos, amigas, no todos son emprendedores y emprendedoras. Habemos quienes trabajamos por el momento, con puros corporativos. Entonces, cuéntenme, Pride Connection Chile, Pride Connection Panamá. Y yo digo a veces así como de, ay, amigos, los corporativos, híjole. A veces llegan con unas preguntas, a veces llegan con unas situaciones que dices, ay, a ver, ¿cómo les ayuda a un corporativo, aún estando en México, afiliarse a Pride Connection Chile, a Pride Connection Panamá? En el caso de Chile, como les comentaba hace unos minutos, el foco de Pride Connection en Chile es entregarles herramientas a las organizaciones a través de un plan anual de una serie de capacitaciones y acompañamiento de acuerdo a su nivel de desarrollo. Nosotros, si bien el nivel promedio de las corporaciones en Chile ha avanzado, porque además ya llevamos casi 10 años trabajando junto a las empresas, siempre va a haber una empresa que está recién partiendo, ¿no? Una empresa incluso que puede ser multinacional, que está recién partiendo en diversidad e inclusión, con foco en el pilar LGBTI, por lo cual quiere aprender. Y nosotros lo que les ofrecemos es aprender también de acuerdo a su nivel de desarrollo. Hay empresas que ya están en un nivel A, que son las típicas en México, en Argentina o en Chile, que les va bien en los rankings, en las certificaciones, y esas empresas tienen otros desafíos distintos a las empresas que están recién partiendo. Nosotros les entregamos un plan de acción totalmente gratuito, en el cual les mostramos un camino sugerido de acuerdo a su nivel de desarrollo. Pero lo más rico que desarrollamos en pandemia es las mentorías interempresas. Porque hay empresas que ya tienen un conocimiento y un camino avanzado que es tan rico que lo quieren compartir con otras empresas para que no cometan los mismos errores que esas empresas cometieron. Y tenemos un programa de mentorías LGBTI más interempresas al alero de Pride Connection, en el cual una dupla de mentoras, que son empresas tipo A, o sea, empresas que les va muy bien en todas las certificaciones, que adoptan a una dupla de empresas mentees por todo un año y le van haciendo acompañamiento para que al final de año sienta que avanzó en algo y no se sienta frustrado o frustrada porque no avanza o porque no logra hacer un programa educativo o porque no logra implementar un modelo de caracterización hacia su comunidad LGBTI o lo que sea, ¿no? Entonces, al menos para nosotros la forma de acercarnos a esas empresas es aprender no solo de nosotros como Pride Connection, que venimos como del cielo a bajarte algo, sino del resto de las empresas que quieren compartir su experiencia contigo. Me encanta. Diego. Bueno,
Yo soy bastante crítico igual, o sea, me voy a echar después de esta respuesta, pero... Sé bueno con nosotros, sé bueno, ¿no? No, a ver, soy crítico porque en Panamá siento que muchas de las empresas que vienen a la red vienen primero por un tengo que. Nos pasa mucho con empresas, sobre todo europeas, desde que se firmó el pacto de la Unión Europea en contra de la discriminación de la población LGBTQ, que dice, bueno, tenemos que crear un ERG. ¿Cómo arranco? Tengo que. Y me pasó una vez un caso con una naviera, 3.000, 4.000 personas, Panamá, un país portuario. Me dice, bueno, vamos a arrancar el ERG. Le digo, perfecto, ¿qué tengo que hacer? Le digo, bueno, a ver, llama a tu gente, a ver, empezá a comunicar. Dice, no, es que no hay gays acá. Mi amor, tenés 3.000 personas, un puerto. O sea, obvio que tenés homosexuales dando vueltas. Pero, ¿qué pasa? Nadie se anima porque todavía no hay un espacio seguro. Entonces, siempre cuando uno arranca con estos temas de inclusión, de diversidad, tenés que empezar creando este espacio seguro y que la gente que trabaja para vos y con vos sienta que es genuino, es genuino. Entonces, una de las principales cosas que hacemos desde Pride es esto, es motivar, hacerlo genuino todo esto y no por tengo que. Entonces, parte de esto es estas reuniones mensuales que tenemos con las empresas, que si bien no las medimos todavía, y ahora voy a ir ahí, sabemos cuáles son las empresas que están más desarrolladas en temas de inclusión y diversidad, y tratamos que compartan las mejores prácticas con el resto de las empresas. Uno de los principales desafíos que tenemos como red, es llevar todo eso a empresas panameñas, a pymes también, o a emprendedores y emprendedoras. Entonces, en el año 2021, lanzamos, siguiendo el modelo de Pride Connection Costa Rica, el Pacto de Panamá. El Pacto de Panamá son 8 puntos en que las empresas se comprometen a cuidar los derechos de la comunidad LGBTQ+, a hacer productos y servicios pensando en la comunidad y varias cositas más. Esto también fue un issue porque el pacto original de Costa Rica tenía 2 puntos más, eran 10 puntos. 2 que incluían temas un poco más sociales y de derechos humanos, que las empresas en Panamá dijeron mientras estábamos editando el pacto que no los podían firmar por compliance. Yo me decía para mí, bueno, calma, Diego, calma. Algo es algo, mejor 8 que ninguno. Entonces, vamos con eso. Este año vamos a empezar a medir que las empresas vayan cumpliendo esos 8 puntos y de a poco ir entrando en otras luchas. Por ejemplo, el matrimonio igualitario. Nosotros como Pride Connection fuimos grandes impulsadores también de la campaña de Sí Acepto, que ninguna empresa quiso firmar. Entonces dijeron, bueno, firmamos como Pride Connection, pero no pongas mi logo. Claro. Y bueno, así son cosas, como les decía al principio, Panamá todavía no tiene tantos derechos, entonces las empresas tienen miedo todavía. Este año para mí fue un hito porque casi 15 empresas participaron de la marcha y solo Pride Connection llevó 300 personas. Entonces digo, bueno, hay que ir celebrando las pequeñas victorias, igual que el mes de Pride hacemos foros presenciales abiertos al público, la marcha de Pride y ahora el congreso que tenemos el jueves, otro evento presencial en marzo. Entonces, poco a poco vamos cambiando esta mentalidad y sobre todo que las cosas sean genuinas y no por el hecho de que tengo que. Totalmente, totalmente. Para la siguiente pregunta me gustaría darles tiempo para pensarla, ¿no? Quiero que me digan el mejor ejemplo o el que más les guste o el que más les haya llenado de la creación de un espacio seguro dentro de las empresas, ¿ok? Mientras, yo voy a responder esta en lo que piensan, porque amigos, amigas, amigues, es muy común desde Pride Connection México ver esta pregunta y se los cuento con permiso de la persona con quien pasó. No puedo decirles la empresa, pero ella me dejó decirlo porque hubo un aprendizaje. Cuando conocí a esta, es una directora de recursos humanos de una empresa gigantesca, parte de acá, y cuando yo la conocí me dijo, oye Alberto, pero a ver, es que aquí todos somos seres humanos, todos. Entonces yo no entiendo por qué tenemos que hacer algo LGBT si aquí todos nos tratamos igual, ¿no? Y yo así como, no, pero antes de decirles qué le respondí, ¿quién de aquí es heterosexual? Ajá, sin miedo, sin miedo. Amigos, amigas, amigues, les quiero muchísimo, les adoro, muchísimas gracias por ser aliados y aliadas y aliades, pero es importante que entiendan que por muy capacitados que estén, por muy todas las series que hayan visto LGBT,
hay violencias que ustedes simplemente no conocen y que espero que no conozcan, que nosotros sí. Entonces, cuando esta directora de recursos humanos me platica eso, yo le dije, ajá, eres heterosexual, ¿verdad? Sí, y yo le digo, es que estoy escuchando tu privilegio hablar. Tú nunca has vivido una violencia como la que nosotros en alguna empresa. Entonces, por supuesto que para ti crear un grupo LGBT dentro de tu empresa o un ERG no es importante, ¿ok? Pero cuando se crean estos espacios son para gente como yo. Yo jamás voy y le digo, y menos a ti como directora de recursos humanos, ¿tú crees que va a llegar alguien y te va a decir, oye, No, a ti no te van a contar las cosas, se lo van a contar a alguien igual a nosotros, alguien que sepamos que ha vivido estas violencias. Entonces, ese es un primer paso para todos los que están aquí en empresas, sé que muchos tienen ERGs, pero crear un grupo de trabajo LGBT es crear un espacio seguro para las personas como yo, como mis compadres y comadres aquí presentes, como el 80% de este escenario de desarrollo en el que estamos. ¿Quién quiere echarse su primera experiencia con The Neighbor? Venga. Adrián, sí, como siempre, sí. Me hacen bullying por país chico, ¿no? No, sí. No, me hacen bullying por país chico, pero bueno. Quiero saludar a Ari Vera, que está de presidente de la Federación Mexicana de Empresarios y con quien hemos podido trabajar con Corpora en Libertad, que nosotros nos tocó, pudimos realizar una cena de gala para el lanzamiento de Corpora que fue en el Parlamento de Uruguay. Te cuento la experiencia que fue como muy interesante. Nosotros tenemos entre los 40 aliados corporativos, tenemos PharmaShop, que es una cadena de farmacias que tiene base y es en Uruguay. Empezamos a trabajar la empleabilidad y logramos, luego de la pandemia, hacer los talleres de acercamiento al mercado del empleo para personas LGBTIQ+, y fue la primera empresa que empezó a tomar gente y varias en diferentes lugares de nuestro país. Y tomaron 24 personas. Esas 24 personas obviamente entraron con el salario más bajo, entraron como cajeros y atención al cliente en las farmacias y conversando después cómo iba a ser el crecimiento dentro de la empresa, nos dijeron por qué no hablábamos con el Instituto de Formación Uruguaya, INEFOP, del cual trabajamos muy fuerte y que a veces las empresas y las cámaras no usamos la plata que tienen para la formación y se va a rentas generales, y dijeron, hay un curso que podrían hacer todas las personas que ingresaron de lo que se llama idóneo en farmacia en Uruguay o en la parte de farmacias. Lo cómico era que era en la Universidad Católica, era la única lugar que da ese curso, y dijimos, bueno, vamos a hablar con el instituto, que hable con la Universidad Católica, que nos permita hacer este curso específicamente entre PharmaShop, la Cámara e INEFOP, y así lo logramos y se hizo el curso todo el año, y cuando terminó, solo una persona no pudo salvar el curso de las 24, y esas 23 personas terminaron con su título y su diploma. ¿Qué pasaba? Al otro día que recibieron el diploma, la farmacéutica los cambia de categoría y en vez de ir pasando de a uno, pasan 5 categorías y hoy todos trabajan como idóneos en farmacia, despachando medicamentos con una profesión. Obviamente el sueldo es muchísimo más y las responsabilidades son otras. Y eso creo que es una de las buenas prácticas que logramos con las empresas, el poder permitir no solo la empleabilidad de las personas, ingresaron, diríamos, 24 personas en diferentes lugares, y a veces en lugares donde en la capital es mucho más fácil a veces buscar empleo, pero hay ciudades pequeñas donde es mucho más difícil. Entonces todas las personas hoy están trabajando con un buen sueldo, con una profesión y con un título que les permitió, si salen de ahí, ir a otra farmacéutica, porque esa capacitación en Uruguay tiene 0% de desempleo, el idóneo en farmacia. Incluso ahora entra una empresa argentina, Pharmacity en Uruguay, y está desesperado buscando idóneos en farmacia y ofreciendo más plata para que se vayan para ahí, porque no tienen y si no, no pueden despachar medicamentos.
por ley. Entonces, eso está bueno porque le creamos una profesión, lograron tener esa profesión y hoy por hoy pueden elegir en dónde trabajar, y eso creo que es una de las buenas experiencias que nos pasó entre empresa y entre la Cámara y sobre todo también entre las empresas que pertenecen a Pride Connection Uruguay. Muchísimas gracias, Adrián, por compartirnos tu experiencia. ¿Alguien de este lado antes? Nosotros no trabajamos el tema de diversidad, equidad e inclusión dentro de NGLCC. Sin embargo, quiero dar mi opinión de pronto desde un aspecto personal, una experiencia personal, simplemente para recalcar que por el hecho de que una corporación multinacional tenga políticas muy sólidas de diversidad, equidad e inclusión, digamos que en un país X, no significa que eso va a suceder a nivel mundial, que siempre van a haber ciertas fallas dentro de esa área de trabajo. Me pasó en Ecuador justamente, no voy a mencionar la cadena de hoteles, pero es una multinacional y con muy buenas prácticas en diversidad, equidad e inclusión en Estados Unidos y en otros países a nivel mundial. Sin embargo, fue muy obvio y muy claro que en Ecuador todavía no manejan muy bien este tema y bueno, simplemente que les comento esto para recalcar que por el simple hecho de que una corporación multinacional o internacional, tenga estas prácticas ya establecidas, no significa que están haciendo de pronto un trabajo perfecto o a la perfección en cada país en la que tienen estas prácticas. Me encanta. Va, por favor. Sí, fue en la certificación que sucedió eso. En abril de este año certificamos a 4 empresas, fueron las 4 primeras: Coca-Cola Ecuador, Boehringer Ingelheim, Grupo Ecos y no me acuerdo la otra. Bueno, eran 4. En todo caso, gracias. En todo caso, eso fue lo que sucedió y sí, lamentablemente en ese entorno caminamos, pero de igual manera hay que hacerlo. De eso se trata justamente el trabajo de Pride Connection y las cámaras. Y relacionado a lo que mencionas, en efecto, yo creo que hay 2 experiencias. La primera de una persona trans masculino que transicionó en una empresa y que nos solicitaron, por supuesto, acompañamiento para que pudiera hacer su proceso no solo de documentación dentro de la empresa y que no afecte todas las nóminas y este tipo de cosas que hay en recursos humanos, sino también su proceso transicional, no solo para sí mismo, sino para el resto de su entorno laboral y que este, por supuesto, no sea perjudicial en el caso de que de repente, porque hay que ser honestos, una cosa es la orientación sexual y otra cosa es la identidad de género, y aunque algunas personas crean que todas las siglas LGBT+ son lo mismo, no es así, hay muchas diferencias, creo que por eso no hubieran tantas siglas. Entonces hay que tener mucho cuidado con aquello, se hizo este acompañamiento y creo que esta experiencia le sirvió mucho a la empresa. Pero sí hay otra en la cual el Departamento de Recursos Humanos, y no voy a mencionar cuál, por su desesperación de quizás visibilizar que tiene más que todo personas trans en su empresa, nos contactaron y nos dijeron: mira, Dayan, tenemos a una persona, yo estoy seguro que es una mujer trans, me dijo así. Entonces, queremos un acompañamiento, queremos que nos digas cómo hacerle salir del closet. Entonces, yo le digo: mira, la verdad es que no podemos hacer eso porque eso depende mucho de la persona. Y si la persona no desea declarar su orientación sexual o su identidad de género, por más que tú tengas la intención positiva de crear un ambiente favorable y de acompañamiento, no te recomiendo que lo hagas porque de repente pudieras afectar de una u otra manera a la persona. Ya sea si lo haces, obviamente no lo puedes hacer en público delante del resto de tus compañeros, y si hablas de forma privada, quizás puedes darle un acompañamiento, pero de repente ni siquiera es una persona trans, de repente solo es una persona que tiene un comportamiento no binario. O sea, hay un sinnúmero de complejidades en este momento que no puedes basarla solo en la temática trans. Entonces yo creo que lo más importante es crear un ambiente favorable dentro del entorno laboral
en donde puedas hacer, yo qué sé, conversatorios, prácticas, invítanos más a participar en los espacios laborales, invita a los empleados de forma general, no de forma específica, a participar de los conversatorios, de la feria, cuando se hace. Si de repente ustedes no participan, por lo menos envíen a los empleados, al talento en general a que vaya justamente a estos espacios, porque ahí es donde se van a ir formando, y en el momento que esta persona que es parte de la diversidad se sienta cómoda, podrá justamente abrirse contigo y con el resto. Entonces, eso es lo que puedo decir en esta pudiéramos decir, contracara de la experiencia de personas que se abren ante la empresa y de aquellas personas que no se abren, porque de repente quizás pueda que incluso la empresa haga todo su mayor esfuerzo, pero no existe esa percepción como para poder declarar públicamente en su espacio laboral que es una persona LGBT+, porque por lo menos en Ecuador uno cree que de repente el espacio es favorable y cuando menos te das cuenta te votaron. Entonces, a eso es justamente a lo que quería llegar. Por lo menos en nuestro país hay que tener esas condiciones medias particulares y contextualizadas, y eso fue lo que tratamos de explicarle a esta empresa. Eso creo que pudiera compartir en tema de equidad, diversidad e inclusión, querido. Tan real lo que dices, y lo hemos dicho en Pride Connection México. Aquí están empresas que no me dejarán mentir. El closet para las personas LGBT es un derecho, ¿ok? No somos las medallas de nadie. No vamos a salir del closet por la empresa. Es un derecho que todos tenemos inalineable, ¿no? De este lado, cuéntenme. Sí, bueno, pensando en qué buena experiencia, bueno, la verdad que en 7 años de Pride Connection hay muchas, así que no quiero ser mezquino con ninguna de ellas, pero sí recuerdo algo que cambió mucho el juego, no solo en las empresas de la red, sino yo diría en todas las grandes empresas en Chile, que fue una transición de género. En el año 2016-17, Cencosud es un monstruo del retail en Sudamérica, que está presente en casi todos los países, y nos escribió en paralelo tanto su área de diversidad e inclusión naciente como el caso en sí, que tenía una persona que parece que iba a transitar, ¿no? Una chica, que era un trabajador, pero que ahora se había acercado a decirle, yo soy una mujer trans. Y obviamente no tenía ni idea qué hacer, se dieron vuelta de cabeza, porque además es una cultura conservadora, y ahí los asesoramos, pero también con una visión estratégica de que ese caso en sí iba a cambiar las cosas. Porque era una empresa chilena. Que lo haga un Walmart, que lo haga un Accenture, que lo haga un IBM, no es que tenga menos valor. Pero cuando tú estás en una cultura local, tú dices, bueno, no sé, tratas de minimizarlo porque dices, bueno, de afuera tienen políticas, ¿no? De Estados Unidos hay un protocolo, entonces le es más fácil abordar una temática así. Pero cuando yo soy una empresa chilena, panameña, mexicana o ecuatoriana, ¿de qué me agarro, no? Y ahí les construimos un protocolo de transición de género, fue incluso en los albores de la ley de identidad de género, todavía no estaba operativa, pero sabiendo que este caso lo íbamos a mediatizar. Lo hablamos con Alesia, que es la persona que transitó, y no era el primer caso de transición en Chile, pero era el primer caso a nivel gerencial, la primera gerenta que públicamente quería salir diciendo que transitaba de género en una empresa de capitales chilenos. Salió en la portada de la revista más influyente del país en ese entonces, y bajo el título Cambiar en Chile. Y contaba la historia de ella, de su transición, de cómo fue la transición en Cencosud. Y cuando salió ese reportaje, la cantidad de empresas que nos empezaron a escribir y a tuitear de lo sorpresivo que era esto, de lo llamativo, y que se empezaron a cuestionar qué estaban haciendo esas empresas, como, wow, si este monstruo que es Cencosud, con 300.000 trabajadores, logra hacer esto, ¿por qué yo no puedo construir un protocolo de transición de género? Y a los pocos meses nos escribió Falabella, que es otro monstruo, que acá, incluso creo que está acá, diciendo, ¿por qué ellos tienen eso y nosotros no? ¿Qué podemos hacer nosotros para no solo hacer lo mismo que ellos, sino ir un paso más allá de Cencosud? Entonces empezó esa competencia que para estos casos es beneficiosa, ¿no? Y Falabella dijo, bueno, ¿quién nos hace Cencosud? Le dije, mira, ¿sabes qué? Obviamente, pasando un poco la pelota, ellos no pagan las cirugías de reasignación de género. Nosotros lo vamos a hacer. Y un año después, Falabella incluyó en su seguro colectivo el pago, no es la totalidad, es como un 60%, pero ya es bastante, de las cirugías de reasignación de género. Por eso yo creo que ese caso en sí, la transición de Alesia, ha sido uno de los
más significativos en la cultura empresarial de Chile para la inclusión de personas LGBTI. Me encanta lo que dices porque es completamente cierto. O sea, la importancia de entender para todas las empresas que estamos aquí que no somos Estados Unidos, somos LATAM, no somos Europa. Cualquier política de diversidad e inclusión que se aplique en Estados Unidos y que nos la manden desde matriz, por favor, hay que tropicalizarla. No es lo mismo y lo hemos visto muchas veces en Pride Connection México. Eduardo. Gracias. Yo quiero compartir una experiencia de hace un par de meses en la empresa más grande de Colombia, la empresa petrolera, se llama Ecopetrol, afiliada a la Cámara, con una política de una estrategia de diversidad muy sólidas, pero que tuvo un reto muy grande porque en un pozo petrolero, en lo más profundo de la selva colombiana, una persona decidió transitar de género en una industria de oil and gas tan masculina, y hubo una serie de retos muy interesantes que fueron retos no solamente para las personas involucradas, sino para la compañía y para nosotros también. Hubo una serie de conflictos que se presentaron, porque ya ustedes imaginarán, en una zona apartada del país, en un pozo petrolero, en el nivel más técnico, más operativo, pues había situaciones muy complejas de convivencia. Nosotros fuimos citados para servir como mediadores y tuvimos una experiencia muy interesante porque partimos de un principio, y es que todos tenían muy buena voluntad de entender qué pasaba. Lo que había era un conflicto basado en el desconocimiento. Muchos de los colaboradores no sabían qué era esto de la orientación sexual, de la identidad de género, y la persona que decidió transitar de género tampoco sabía cómo explicarlo bien. Entonces hubo un conflicto ahí. Decidimos dar inicio entonces a unas conversaciones. En un primer momento la llamamos mesa de negociación, pero no había nada que negociar, era algo simplemente para conversar, y partimos de dos principios básicos. Primero, todos vamos a respetar la posición del otro, no importa lo que el otro diga, habrá sesgos, prejuicios, los vamos a identificar y los vamos a dejar de lado. Y segundo, los derechos no se negocian, no hay ningún derecho aquí para negociar. Y partiendo de esos dos principios, hubo un trabajo de 3 días muy interesante, donde surgieron temas específicos como por ejemplo negociar el tamaño de las uñas, o por ejemplo negociar si el overol, no sé cómo se llama aquí, lo que se pone encima de... Sí, un overol. Está bien. Overol. El overol, esta persona lo quería entallado en la cintura, pero por normas técnicas no se podía, y hubo que negociar eso, hasta negociar su nombre aquí en el overol, porque por temas técnicos el nombre que debe ir ahí es el nombre que está en el documento de identidad, y junto con el grupo sanguíneo, por si hay algún accidente, hay un tema técnico, hubo que hacer una serie de modificaciones, y fue muy interesante porque todo el mundo terminó aceptando, recibiendo muy de gusto estos temas y pidiendo más capacitaciones al respecto. Entonces, esta es una experiencia interesante que nos mostró cómo, primero, la vida en la ciudad, la vida en el corporativo, la vida en las oficinas es una, y la diversidad en el nivel operativo es otra, pero no importa qué tan diferentes somos, si nos sentamos a conversar con la mente abierta y con el valor del respeto, todo lo logramos. Híjole, acabas de decir algo que me encanta y muy cierto. Primero, qué importante y qué increíble cuando se vuelve una historia tus proyectos que ya ves que impactan a una sola vida, se siente increíble. Y tienes toda la razón, porque aquí en México nos pasa mucho. El centralismo, todos los que están aquí presentes, creemos que la Ciudad de México es lo único que existe. Y no. Y es súper importante que las empresas lo tengan en cuenta, porque tenemos también varios casos en Pride Connection México, donde capacitamos a las personas como si todos vivieran en una burbuja, como lo es la Ciudad de México en algunos casos, como si todos estuvieran en el corporativo. Y hay fábricas fuera de la Ciudad de México, hay tiendas fuera de la Ciudad de México, donde los contextos son completamente distintos. Por eso la importancia de mi queridísimo Héctor, líder de Pride Connection México, Monterrey, está ahorita en una plática, pero él, justamente por eso se crearon esos aspectos, porque no es lo mismo Monterrey que Ciudad de México, y lo acabas de decir perfectamente, como, no, magistral, querido, magistral. Diego.
Bueno, yo a Y veces- Diego así como de, ¡ay! Yo a veces me miro como que estoy en desventaja acá. Y es cierto que, a ver, como dije antes, el marco legal es una necesidad que tienen los países como para avanzar, para poder avanzar tranquilos y tranquilas en estos temas. Obviamente hay muchos ejemplos positivos, o sea, la red creció mucho, se capacitó mucho a las empresas, se hizo mucho ferias de empleo, nos trabajamos mucho con una fundación que se llama Hombres Trans Panamá. La pandemia, por ejemplo, en Panamá fue un caso desastroso porque la gente podía salir por género y en ciertas horas del día según el número de cédula. Entonces, ¿qué pasaba con las personas trans? No podían salir ni un día ni el otro. Por la expresión de género, dependiendo de lo que quería la persona, no sé, del supermercado o del banco, decía, bueno, mostrame tu ID. Y el ID no representaba, entonces, no, hoy no puedes entrar, vení mañana. Y al otro día esa persona iba con su expresión de género femenina y dice, ay no, pero tu ID dice Pedro, no puedes entrar. A ese grado se llegó en la pandemia, a un grado de precariedad de la comunidad trans, que ahí algo muy positivo que pasó fue que nos unimos todas las fundaciones y organizaciones de derechos humanos LGBT para hacer una especie de, se llamó como cruzada trans, como para llevar alimentos a las distintas comunidades trans en los diferentes puntos del país. Por eso digo, hay cosas positivas porque que sí, pero muchas vienen por el marco legal opresivo que todavía existe en el país. Otro de los temas, también, bueno, el cambio de identidad de identidad de género, el nombre en la cédula, la única forma de hacerlo es a través de que un doctor o un médico diga que sí realmente pasaste por el cambio de sexo para poder ser considerado hombre o mujer. Entonces, hay muchas cosas que falta avanzar. Algo que a veces las empresas también se olvidaron cuando arrancó la virtualidad fue de las personas de fábrica o de piso. La mayoría de los talleres cuando vienen a decir, bueno, queremos hacer una introducción de diversidad e inclusión, perfecto, bueno, este es el link de Zoom. Y yo digo, a ver, corazón, tenés una fábrica, tengo muchos problemas con las fábricas, dice, tenés una fábrica, tenés un casino, ¿qué haces con todo el resto de la gente que no tiene una computadora para entrar a la capacitación? ¿Cómo te ocupas? Y bueno, eso es una segunda etapa. Pero esa segunda etapa es importante. Estas conversaciones ya tuvimos el año pasado. Este año se lograron hacer ciertas cosas. Por ejemplo, usar pins con la bandera LGBT, invitar al personal a la marcha poniendo afiches en la fábrica, en el casino, haciendo eventos adentro. Porque nos olvidamos a veces de todo el resto de la gente. A veces pensamos que las capacitaciones van para recursos humanos, marketing, finanzas. ¿Y qué pasa con el resto de la gente? A veces también se dan esas segregaciones adentro de las empresas que a veces son inconscientes o a veces es por falta de ganas también. O sea, falta de ganas por, ay no, pero es muy complicado hacer esto. Y justamente, a ver, trabajar tema de diversidad no es sencillo. No es fácil tocar estos temas, tener las conversaciones difíciles. Y ahí es donde está la diferencia, donde realmente una empresa pasa de ser diversa a inclusiva y sobre todo a equitativa, ¿no? Porque ahí es donde muchas veces hablamos en Latinoamérica de igualdad, que la igualdad. Sí, la igualdad es el fin último, pero no podemos tratar a todas las personas por igual, porque somos todos y todas diferentes. Entonces hay que tratar a las personas con equidad, que es darle a cada quien los recursos que necesita para que esa persona sea exitosa en su lugar de trabajo. Y ahí es donde, hoy creo que todos van a pensar que soy como el frustrado del panel, pero bueno, es la realidad, mi realidad es diferente, gracias. Y creo que ahí también los avances se ven mucho mejor, porque otra cosa, Panamá también es el hub de muchas empresas multinacionales por unas leyes que tienen de inversión. Una de esas leyes de inversión es muy fácil migrar con tu dependiente, si sos heterosexual. Entonces, a nivel de, incluso económico para las empresas, ese trámite de migración es casi nulo, $10. Pero si esa persona es su pareja del mismo sexo, la empresa tiene que gastar casi $5.000 para que pueda llevar a su pareja. Entonces, ¿dónde está la equidad en la ley? ¿Dónde están los beneficios de la ley para hacer un país más inclusivo? Como dice, el centro del mundo, corazón del universo, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Trabajando con esto. Tenemos las cosas positivas, fue que tuvimos muchos
acercamientos con el gobierno, con el Ministerio de Comercio e Industria para tocar esto, y arrancó una de las conversaciones de Pride Connection con, creo que fue Adidas o L'Oreal, que me dice, Diego, tengo este caso. Y le digo, y bueno, no puedes hacer nada, porque la ley dice que dependientes son heterosexuales. Viene L'Oreal y me dice, Diego, tengo este caso. Juntate con Adidas. Viene Under Armour y me dice, tengo este caso. Bueno, ya fue, somos un montón. Vamos a romper las puertas y a ver que nos atiendan. Y hemos logrado avances en esos puntos, pero bueno, de a poco porque el marco legal más grande no nos ayuda. Entonces también a veces los ministerios tienen la intención, pero siempre está, no, pero la ley, hay que cambiar esto de la ley para poder hacer esto. Entonces, bueno, ahí vamos, trabajando. Así que, bueno, estoy feliz igual, estoy feliz. No frustrado, no frustrado. Amigos, amigas, amigues, la última pregunta, porque me encantaría tener aquí a todos, pero creo que el tiempo nos está comiendo. Es una pregunta espinosa. Es una pregunta que todos nos hemos hecho ayer en la cena que tuvimos. Y es, ¿qué onda con el financiamiento? ¿Ok? Y voy a empezar para que piensen sus respuestas con el financiamiento. El financiamiento de los proyectos LGBT. Muy importante, y voy a empezar también en lo que piensan aquí mis compadres y comadres, una respuesta. Con una experiencia que tuve, que justo está aquí mi queridísima Ari Vera, mujer admiradísima por mí, me encanta tenerte. Y justo un día yo estaba empezando, la verdad, yo era un pequeño emprendedor dando algunas pláticas donde me invitaban las empresas. Una empresa muy grande, muy poderosa, que me invitó a dar una conferencia. Y yo salí a fumarme un cigarro y me encontré a Ari Vera. Y yo dije, bueno, Ari Vera tiene aquí todo para estar, porque tiene todo. O sea, de veras, cada vez que escuchan hablar a Ari Vera, se van a llevar una muy grata sorpresa. Y yo me acuerdo que le pregunté, oye, mana, entre otras cosas, estábamos ahí platicando, echando el cigarrito. Mana, ¿y a ti te pagaron? No, yo ni el Uber. No, ni el Uber. Yo podía entender que a mí no me pagara ni el Uber porque yo tenía poca experiencia. Pero Ari Vera, por Dios. Entonces, desde ese día, y uno de los pilares de Pride Connection México que creamos, que es desarrollo, se basa en esa experiencia, en donde le digo a las empresas, no más precarización laboral de las personas LGBT. Nuestras historias, nuestra experiencia, nuestro conocimiento tiene un precio y tiene un precio económico. No te voy a aceptar que me pagues en producto, no te voy a aceptar que me pagues en likes, no te voy a aceptar que me pagues en, según tú, potenciar mi carrera, ¿no? Y viene esto una empresa, híjole, nosotros como tenemos los mejores chismes empresariales, qué bárbaros, pero una empresa una vez me dijo, oye Alberto, quiero una capacitación de personas que viven con VIH. Chingón, porque venía el Día Internacional de Lucha y Acción para la Erradicación del SIDA en el mundo. Y yo le decía, ok, le dije, oye, ¿qué presupuesto tienes? Porque te puedo presentar, por ejemplo, a la doctora Brenda Crabtree, que para quienes la conocen aquí es una investigadora titánica del virus. Ella te habla de moléculas y todo esto. Y le dije, te puedo presentar a una asociación que se llama Vive Libre, Alain Pinzón, que es una asociación que te puede hablar desde la experiencia de vivir como una persona que vive con VIH. Yo pensando como de qué presupuesto tienes, ¿no? Para ver. No, es que no tengo nada de presupuesto para esas cosas. Y yo, uy, como en el anime, me caí al piso y así como, entonces, ¿sabes qué? Y se lo dije con todas sus palabras, no te voy a presentar a nadie, no te voy a dar el teléfono de mis compadres, de mis comadres, porque si tú no eres capaz de darle valor al trabajo que ellos y ellas están haciendo, es precarización laboral, amigos y amigas y amigas. Entonces, por eso, afílense a Pride Connection México, afílense a todos los Prides que están en el mundo, a las cámaras, cuéntenos, ¿cómo puede la persona aquí o las empresas ayudar a que los proyectos que estamos haciendo empiecen a crecer muchísimo más? Sí, el mío, muy compartida la visión. Nos pasa cada vez menos, afortunadamente, que llegan empresas y te dicen, estamos súper comprometidos con la diversidad, queremos avanzar para allá, pero no tienen presupuesto. Entonces, bueno, no puede ser que una empresa esté comprometida con generar cambios culturales y no quiera gastar en una capacitación. Entonces, hay algo ahí que no hay una congruencia. La recomendación a cada persona de empresa es contrate servicios, charlas, capacitaciones, sensibilizaciones, presencia, lo que sea, de las redes, de las cámaras o de las fundaciones también. Acá hay un sector de varias fundaciones que no viven del aire, viven de recursos.
Y es súper importante. Nosotros en Pride Connection Chile, y súper corto, hemos tomado la decisión hace 2 años de que cada speaker, charlista que va a las empresas, sí o sí tiene que ser parte de la comunidad LGBTIQ+, y o pertenecer a una fundación. Y nosotros, a través nuestro, que le pagamos obviamente por sus horas de servicio, su charla o su expertise, él obviamente o ella financia su organización. Porque a veces nosotros, pese a todo esto, tenemos un sitial de privilegio, porque nosotros ya tenemos a primer contacto con las empresas, que muchas fundaciones o activistas no lo tienen, porque son más desconocidos, porque a lo mejor no han tenido el tiempo para ir a tocar todas esas puertas que nosotros ya tocamos hace 7 años, y quizás, y lo que nosotros hemos decidido, y que se los puedo compartir como experiencia, es que nosotros seamos ese puente, ¿no? Quizás yo no voy a dar todas las charlas en una empresa, pero si hay una persona muy buena que hace capacitaciones sobre no binarismo y que tiene una pequeña organización de personas no binarias. O sea, ok, te vamos a subcontratar para que tú des esa charla en la empresa y así puedas financiar tu organización. Pero nuevamente paguen por valoren monetariamente la experiencia de la comunidad LGBTIQ+. Valoren monetariamente la experiencia. Me encanta esa frase. Me encanta, me encanta. A ver, ¿quién? ¿Cuál? ¿De este lado? Parece subasta casi. Bueno, como mencioné, el enfoque de NGLCC es el empoderamiento económico de las empresas LGBTIQ+. Sin embargo, en cuestiones de fondos o auspicio para diferentes iniciativas, trabajamos muy de cerca con las corporaciones asociadas a la Cámara LGBT de Estados Unidos, justamente para conectarlas con las cámaras afiliadas a nuestra división global y pues para que entre ellos y ellas dialoguen, de pronto vean si hay alguna iniciativa que pueda replicarse en algunos países fuera de Estados Unidos, como mencionó Alberto, siempre buscando la manera de tropicalizarlos, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto nosotros trabajamos muy de cerca con las corporaciones, dejamos que estas conversaciones sucedan entre las cámaras afiliadas a NGLCC y las corporaciones, porque pues en ese aspecto, como mencioné, ellas son autónomas y depende de ellas el establecer esas relaciones, el crecer esas relaciones y eventualmente lograr esos fondos o ese auspicio de estas corporaciones internacionales para sus propios proyectos e iniciativas a nivel nacional. Bueno, nosotros en la Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia tenemos varias líneas tradicionales de financiamiento. Invitamos a las empresas para que se vinculen a través de una membresía. También tenemos un portafolio de talleres de sensibilización y formación y con esto financiamos actividades, además de patrocinios de eventos. Pero en estos 2 últimos meses y en particular en WeTrade recibimos 3 propuestas de financiamiento que nos están haciendo pensar fuera de la caja. Una primera es de una empresa española que creó una primera moneda, un Bitcoin dirigido a la comunidad LGBT, que ustedes la conocieron. Se llama Maricoin. El Maricoin, claro. Sí. En fin, el nombre es un poco polémico, pero la idea es interesante, ¿sabes? Muy interesante. Y ellos quieren empezar a mover un Bitcoin específicamente para transacciones donde la comunidad LGBT se beneficia. Hay una segunda oferta y es crear una serie de bonos sociales, unos bonos sociales para enfoque a proyectos, apoyo a proyectos LGBT. Y hace poco recibimos también una tercera propuesta de una organización que se llama Saving the Amazon. Ustedes saben que Colombia tiene una porción del Amazonas muy grande que está siendo deforestada. Y la idea de esta organización es que las empresas compren árboles para que puedan ser sembrados en nombre de comunidades indígenas en el Amazonas y ellos reciban una retribución económica, un porcentaje también. Entonces estas son formas alternativas de financiamiento que nos han abierto un poco también el esquema para pensar de una manera diferente. Me encanta. El próximo Summit de Pride Connection México, que tu hamburguesita, 3 Maricoins. Que tu refresco, 2 Maricoins y medio. O sea, es la mariconera, creo que se llama la cartera del Maricoin. De este lado, amigos, te veo vibrando, Adrián.
Bueno, primero, obviamente, como decía Eduardo, la financiación en Uruguay a través de la Cámara es por membresía y obviamente también a través de lo que es nuestro congreso anual junto con el Summit Pride Connection Uruguay, que todos los corporativos, tanto internacionales como nacionales, colaboran. Después, tenemos apoyos gubernamentales. Nosotros dividimos el país en 19 ciudades o departamentos para nosotros. Tenemos apoyo de 12 departamentos y tenemos apoyo del Instituto de Formación, que también podemos brindar cursos, finalizaciones de ciclo y estudios, que también eso, si lo pasamos a plata, es importante. Obviamente para Uruguay es muy difícil ganar fondos internacionales, cuando escuchaba a Diego, justamente por lo que nos pasa por la legislación y por la economía. Entonces muchas veces cuando te presentas a algún fondo internacional te dicen no, sos ABC1, no calificás, y eso es entendible. Pero también algo que decía Erasmo y algo que hablábamos ayer y hablamos hoy, y sobre todo para muchas empresas que están acá, es tener el apoyo desde la casa matriz o en Estados Unidos, en Europa, de donde sea, no significa que tengan el mismo apoyo en los diferentes países. Obviamente, cuando hablamos de un país de 3,5 millones de personas, sabemos que los presupuestos son muy bajos y muy menores. Entonces, obviamente el financiamiento pasa a ser menor para los temas de diversidad e inclusión. Pero también, más allá de que tenemos el privilegio de vivir a veces en países donde estamos avanzados en derechos, donde hay mucha ley, donde hay mucho apoyo gubernamental, me pongo a pensar qué pasa y que las empresas piensen qué pasa con otros países, ¿no? Acá Diego nos contaba lo que pasa en Panamá, pero no me quiero olvidar de que al lado de mi país hay otro país como Paraguay, donde la comunidad está totalmente relegada y donde no hay una ley antidiscriminación. Entonces me tomo este medio minuto para hablarle a las empresas que también inviertan en países donde realmente es muy necesario, ¿no? Creo que un deber que nos podemos llevar todo este grupo y las empresas es cómo logramos formar Pride Connection en Paraguay o en Bolivia. ¿Cómo podemos lograr que en países que realmente hoy la comunidad la está pasando mal, las empresas puedan invertir en esos países? Porque es muy fácil hablar desde el privilegio de un país que tiene todos los derechos y nos dicen somos los líderes en diversidad en Latinoamérica. Pero eso no nos tiene que tranquilizar y decir, bueno, sí, yo tengo que seguir peleando por mi país y por la comunidad de mi país. Pero no me tengo que acordar que en el continente hay gente que la está pasando muy mal y obviamente no solo en no poder cambiar el documento o el nombre o el matrimonio, sino en la parte laboral. Entonces llamar a las corporaciones en esos países y hacer como un llamado interno entre nosotros a cómo poder ayudar en países donde no hay desarrollo de cámaras o no hay desarrollo de Pride Connection, cómo podemos apoyar desde nuestro lugar para que la comunidad de nuestro continente, en aquellos países más relegados, la pueda pasar mejor y pueda realmente tener el derecho humano a la vida y al trabajo, que es lo que todos necesitamos. Entonces, perdón que me tome este minuto, pero creo que entre nosotros y con las corporaciones tenemos que apoyar en los países que más necesitan. Totalmente, tenemos que ser aliados, aliadas y aliadas de todas las expresiones LGBT. Me encanta. No. Vas, no Diego, no vas. te quejes, me dicen. No me voy a quejar. ¿Y ahora de qué te vas a quejar, Diego? Otra vez no. A ver, creo que hay dos temas con financiamiento. Uno primero es interno de la empresa, de cómo distribuye los recursos. ¿Qué pasa generalmente con los equipos de diversidad e inclusión de las empresas? A veces es voluntariado, 100% voluntariado. Entonces la empresa no destina un presupuesto como tal a Diversity and Inclusion, y entiendo porque es algo que está empezando y hay que gestionarlo. No es que mañana vayan a hacer una huelga en la empresa, necesito presupuesto. Es empezar a gestionar y mostrar la importancia de trabajar temas de diversidad e inclusión en las empresas. Presupuesto hay, quizás hay que sacarlo de recursos humanos, de marketing, de finanzas, de otro lado. Pero ¿qué pasa? El tema de diversidad e inclusión muchas veces todavía se ve como un voluntariado en las empresas. Entonces las personas tienen que hacer su trabajo del día a día y después estar haciendo el trabajo adicional de ver cómo manejo mi ERG.
cuando ni siquiera sé cómo manejar un ERG, porque no tengo esos lineamientos, salió de mi voluntad, quizás por ser parte de la comunidad LGBT o quizás de aliados o aliadas que dicen tenemos que hacerlo. Entonces creo que es importante primero encontrar un executive sponsor y ver cómo podemos gestionar estos recursos internos dentro de la empresa para después hacer estas alianzas externas. Creo que, bueno, Pride Connection va cambiando un poco la modalidad en cada país. En Panamá todavía nosotros no cobramos membresía. Si bien todo nos manejamos por sponsoreo de proyectos, de foros, donde las empresas sí vienen, nos aportan dinero, pero la idea es hacerlo sostenible, como todo. Y muchas veces pasa que cuando las empresas no tienen estos presupuestos alocados para diversidad e inclusión, estos temas no se hacen sostenibles. Sobre todo en empresas que están arrancando con temas de diversidad e inclusión o en países más chicos o donde no están monitoreadas tal vez por, no sé, como en Chile o en México, que son evaluadas todos los años. Entonces creo que es interesante eso, primero mostrar la importancia. ¿Y cómo podemos mostrar la importancia? Es mostrando con el impacto que hace de la retención del talento, primero la atracción y la retención del talento LGBT y el talento diverso en general. ¿No? La posibilidad de tener diferentes puntos de vista, la posibilidad de innovar, de encontrar estos huecos en el mercado donde quizás una persona heterosexual o un grupo de personas heterosexuales no lo ven porque siempre vieron con la misma campana. Siempre me cuento un ejemplo con una empresa en Costa Rica que me dice, Diego, queremos contratar más gente de la comunidad afro. Y entonces le digo, abro 2 segundos la página web y le digo, nunca vas a contratar a nadie afro, aunque publique donde quieras. Mirá tu web. Era toda gente blanca, súper contenta, mandando reportes. Y yo digo, ¿cómo una persona negra va a querer trabajar en tu empresa? Entonces la comunicación va por todos lados y a veces, como te decía antes, no se necesita presupuesto, se necesita sentido común. Se necesita sentido común para pensar esto. Pero ¿qué pasa? Este sentido común no viene solo si no visibilizamos, si no nos educamos y si no vemos lo que están haciendo las otras empresas alrededor. Entonces, cuando nosotros vemos eso, cuando nosotros vemos la posibilidad de, ok, si tenemos una estrategia de diversidad, inclusión, equidad, vamos a generar este talento de pool diverso, innovación, adaptación al cambio, un retorno a la inversión de casi el 6% más o menos que está estimado, ahí es cuando las empresas paran el oído y dicen, bueno, vamos a darte más presupuesto o vamos a darte presupuesto y empezar a darnos opciones. Pero acuérdense eso, una persona que quizás nunca trabajó en diversidad e inclusión, quizás no sabe cuáles son esas opciones. Entonces es importante que visibilicemos las cámaras, los prides y todo esto porque es ahí un punto de partida, es un gran punto de partida. Y también, algo que no me quiero dejar, es el apoyo de las embajadas. A nosotros en Panamá, las embajadas fueron aliados increíbles a la hora de encontrar presupuesto para lo que queremos hacer desde Pride. Sobre todo Países Bajos, Canadá, que están súper comprometidas en estos temas. Creo que también son buenos lugares para tocar puertas, que a veces nos olvidamos, más allá de ir a organismos multilaterales y licitar constantemente, que como decía Adri, a veces no nos miran por ser países más chicos o por no hacer un impacto tan grande en la sociedad o en el mundo, pero el impacto empieza cambiando una mente por día. Entonces es la única forma y esto no es algo que podemos agarrar de un día para el otro. Esto lleva tiempo, lleva mucho esfuerzo, muchas ganas y lo bueno es que acá es donde se ve el espíritu de comunidad porque acá es donde vas golpeando puertas y terminás en eventos como este, conociendo gente y trabajando todos en común. Así que gracias, Albert, también por invitarte y casi no me quejé. Totalmente, querido. No, tienes toda la razón. Me encanta justo lo que acabas de decir. Muchísimas gracias, Diego. Dayan. Bueno, voy a ser muy breve porque de hecho creo que ya terminó el panel. Yo solo quiero hablar acerca de la experiencia que hemos tenido cuando de repente las empresas creen que la responsabilidad social es afuera, pero no es con quienes somos intermediarios de esa responsabilidad social. Y está conectada justamente a lo que tú habías mencionado, querido Alberto, lo conversamos en Colombia. Y cuando inició la Cámara en Ecuador y también justamente Pride Connection, nosotros sabíamos que si empezábamos a cobrar una membresía anual, las empresas no iban a aceptar. Pero cuando decidimos hacer justamente la feria de Pride Connection, justamente ahora último en septiembre, decidimos, bueno, deben de pagar una membresía o por lo menos comprometerse a pagar porque muchas dicen que en este momento está terminando el año, no hay recursos, bla, 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 etcétera, etcétera. Y
Diría yo que de las pocas empresas que se van cerca de 12, el 75 o 70% aceptó. El resto no. Y una de esas fue una multinacional de bebidas, no voy a decir el nombre, pero me sorprendió porque de hecho estuvimos y conversábamos muchísimo. Son en este momento afiliados a la Cámara y a Pride Connection y fueron muy activos durante todo el tiempo, pero en el momento cuando topamos este asunto de la membresía y del pago justamente de una anualidad, o que si es que no pagaban esa anualidad, debían de pagar su presencia en la feria de, bueno, nosotros la llamamos Trabajo LGBT Plus en Ecuador, entonces ya no respondían correos, volvimos insistentemente a escribirles. Yo después le dije, ¿sabes qué? Escríbele tú, Emilio, para ver si de repente a ti te contestan y conmigo es más complicado, no sé. Nunca más respondieron hasta el día de hoy y eso creo que se basa justamente a lo que tú dices, querido Alberto, ¿no? Hay algunas empresas que piensan que de repente quienes somos intermediarios para alcanzar a este sector, que es la responsabilidad social de las personas LGBT+, o no valemos o en su defecto lo pueden hacer con otros, pero en realidad no lo van a poder hacer, porque necesitan de nuestro conocimiento. Y también lo hemos conversado, una cosa es el conocimiento de fundaciones, de organizaciones de la sociedad civil que si bien es cierto contribuyen mucho al avance de derechos, pero otra cosa es el conocimiento corporativo y empresarial dentro de la empresa que la tiene por supuesto Pride Connection, los Pride Connection de la región y lo tienen las cámaras, que es una cosa muy distinta. No podemos estar hablando de mercados dentro de una fundación de derechos humanos, que si bien es cierto lo puede hacer, pero no con la experticia que lo tiene una cámara o una red o una de las redes de Pride Connection en los diferentes países. Entonces, no nos sorprendió porque primero es una multinacional y también va acompañado a lo que decía también Erasmo con la experiencia que tuvo también en Ecuador con este hotel, que si bien es cierto podemos creer que una empresa o una multinacional tiene comportamientos inclusivos en diferentes países, no necesariamente en algún país lo tiene definitivamente porque ya nos hemos dado cuenta que no es así. Entonces me lo llevé cuando nos vimos en el WeTry de Colombia, me lo llevo nuevamente el tema de la precarización laboral que de repente algunas empresas piensan que pueden hacer con nosotros, con las personas de la diversidad o con las personas LGBT+. Eso, querido. Y además, totalmente. Y amigos, amigas y amigas de las empresas, no es difícil, se los juro. Me pasó con Dayan que me dice, oye, es que está todo lo que el ser una empresa y no llego yo. Ahorita le marco a la empresa de México y le digo que si me consigue el contacto. Y lo logramos en 5 minutos. Y si yo lo logré fuera de la empresa, ustedes pueden conectar a las áreas de mercadotecnia, a las áreas de recursos humanos, a otras áreas con los proyectos LGBT. Financien proyectos LGBT, por favor. Háganle como aquí, ustedes van a ver varios stands que tienen su parte de reclutamiento y su parte de donde la marca la dan a conocer. Lo pagaron entre los presupuestos de mercadotecnia y los presupuestos de recursos humanos. Así de fácil es. Muchísimas gracias, amigos, amigas. Por favor, acérquense a los presidentes, presidentas, coordinadores de Pride Connections y de cámaras LGBT de Latinoamérica. Pregúntenles cómo pueden trabajar juntos, juntas, porque yo lo que quería lograr con este panel es que sepan que hay muchísimos otros proyectos allá afuera como Pride Connection México. Muchísimas gracias, amigos, amigas.